Presentamos Trocha Abierta. Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Trocha Abierta a través de la gran cadena exitosa a nivel nacional. Mi nombre es Nicola Castillero, estoy en compañía del licenciado Mélito González, el presidenciable Agustín Sosa Peñalba y el licenciado Martín González Barría. DJ Bolo se encuentra en los controles. Mélito, te veo como en Grecia. Voy saliendo de una audiencia. Hugo Santaromita, don Hugo Santaromita, nos vamos a quedar nosotros acá. Buenos días. Buenos días, nos vamos a quedar nosotros acá porque Mélito va para audiencia y Martín González van para audiencia. Enhorabuena y que se repita mucho. Así Adelante, como decía, Martín. Así como decía, ¿cómo era que Walter Mercado? Y mucho amor. Mucho amor. Oye, mucho amor. Dice tú, querido. Espérate, al que se le Dime. Dime, al que se le acabó el saldo y quedó desactivado fue al man de la moto. ¿Por qué? Yo no sé, dice que ya arregló. reculó, que ya se arrepintió, que se dio cuenta que verdaderamente él es el man de la moto y no el contralor, y que hagan lo que le da la gana, más que manden un informe, pues manden un informe de lo que se gastan, inventen algo ahí, saquen una factura bruja, manden cualquier cosa y justifiquen eso, pero es mentira, o sea, ese fue un momento que de pronto se equivocó y dice, oye, yo tengo que, no, si yo soy el man de la moto, ¿no? Y entonces ahora empezó una peleita con el procurador de la administración, porque el procurador es el único que está trabajando de la administración, y que dice, oye, te voy a investigar, y dice que para atrás le mandó el procurador de la administración y le dijo, sí, pues ¿qué estás esperando? Vaya de una vez, presente las denuncias, investígueme. Ese es su trabajo, hágalo. Pero bueno, estamos en el país del ancianito, en el país del ancianito, del mandadero, del Palacio de la Garza, y lamentablemente lo que tenemos todos los días es un show mediático y nadie nace nada, no. Solamente trabajan los encargados de la imagen del ancianito, más nadie. Lo que tienen que hacer es el tinte, lo que tienen que preparar la cámara. Esa gente es la que está trabajando 24 horas para la imagen de los demás no hacen nada. Las personas serias que han trabajado durante todo el tiempo en presidencia, en instituciones que son realmente los que conocen cómo se maneja la cosa pública, a esas personas que les tienen el sueldo más bajo que el de todos, a los que no voltean a ver ni para decirle hola, esas personas que se sacrifican por el país son las que deben tener un reconocimiento, pero bueno, esos son los otros. Los que realmente trabajan. Y la verdad es que son salarios bajos, muy bajos. Son salarios bajos. Sí. Son salarios bajos. Pero mira, aquí el presidente dice que él, continuó diciendo que me pregunta el asistente que está aquí a mi izquierda cuánto gana el presidente y yo le dije a la respuesta que él no sabía. Y que Cortizo Cohen, al ser preguntado, se me perdió la nota. La cosa es que Nito dice que no tenemos por qué saberlo, pero él dona la mitad de su salario. Queremos saber a quién la dona. Él dona la mitad. Bueno, pero sí, tenemos derecho a saber quién es el beneficiario. Dice que no, que ustedes no tienen derecho a saber. No tenemos derecho a saberlo, claro. Pero fíjense que ya reculó la Contraloría. Sí. Ya reculó la Contraloría. La alegría nos duró poco, porque ahora ya un día de saldo nada más. Se mantienen los gastos en movilización, solo que ahora tienen que entregar informe de lo gastado, digamos, ¿no? Gran vaina. Ahora van a presentar informes por 7,000 y no por 5,000. Y nos siguen jodiendo. Cuidado, le suben los 2,000 de esos que le faltan. Claro, por supuesto. Ahí lo que se salvan son las empresas que hacen negocios de facturación y eso, ¿no? Claro. Y libretas de factura, porque ahí ahora todo el mundo hace factura bruja. Usted va a ver una así como mascarilla, ahora va a necesitar factura.
Ya yo veo cuando voy a buscar recibo y factura para mi cosa, ya no voy a encontrar. No hay, no se Llegaron los acabaron. alcaldes, llevaron todas las libretas de factura. Ah, Oye, Martín, Si los delincuentes usaran esa astucia para hacer buen país, tuviésemos buenos y grandes políticos. Lastimosamente la usan para delinquir. Martín, ¿qué se sabe del estatus de los trabajadores hoy en nuestro país? Bueno, mira, yo te puedo decir, digo, como todo comienzo de año, la economía tiene un bajón y todo inicio de año, producto de las altas que se dieron con las compras propias de fin de año, fiestas de Navidad, Año Nuevo y demás días de Reyes, etcétera. Entonces, ese bajón se empieza a escenificar y ver en distintos comercios que al final de mes o al final de año contrataron un personal adicional para envoltura de regalos, para atención al público. Toda esa gente que fue contratos por tiempo definido, pues salieron de las plazas y van a incrementar nuevamente las filas de desempleo. Aunado al hecho de que te encuentras pues una serie de monopolios y oligopolios en ciertos tipos de comercio que dificultan la apertura por la entrada de otro tipo de empresas y otro tipo de negocios en empresas. Te puedo decir, por ejemplo, el caso de las grandes cadenas de supermercados, las cuales pues algunas tienen sus propias panaderías, impiden pues que otras panaderías le puedan vender a ellos y no le aceptan el producto que ellos tienen, porque ellos van a exhibir y vender y promocionar y comercializar el producto que ellos mismos procesan. Igual ocurre pues con el tema de los delicatessen, etcétera, etcétera. Entonces no es fácil para algunos otros pues meterse en ese tipo de situaciones y te vas a encontrar con algún tipo de comercio en ese sentido o industria que también se preparan para cerrar y que van a incrementar en X cantidad la fila del desempleo. La situación pues, no se perfila nada bien, independientemente de las perspectivas de crecimiento que tiene tanto la CEPAL como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para el país. Lo cierto es que puede haber un crecimiento, pero no hay desarrollo social, no hay desarrollo económico, no hay una plusvalía que genere. Entonces te vas a encontrar sí ciertos sectores de la economía del país, específicamente en el sector primario, pues que dio la cara en medio del tema de la pandemia, algunas situaciones del sector terciario, específicamente en servicio, entiéndase la industria portuaria, la industria logística que está por desarrollarse, que van a tener algún tipo de incremento, pero ese tipo de incremento no se va a ver reflejado en el grueso de la población del Estado panameño. Yo te mandé a ti el último estudio sobre el tema de la corrupción y cómo se ha pauperizado pues, las partes de los derechos humanos, la administración de justicia, y ese es un vivo ejemplo de este tipo de situaciones que estamos padeciendo. Aunado a eso, tú te encuentras hoy por hoy, la ministra de Trabajo dice algo y su asesor legal dice otra. Tú te encuentras, por ejemplo, la legislación de la República de Panamá en materia de derecho del trabajo establece dos tipos de enfermedades, la profesional y la no profesional. Entendiéndose por la profesional aquella que es la que sufre un trabajador producto de un riesgo profesional, un accidente de trabajo, un accidente de trayecto de ida y vuelta hacia el empleo. Esa es una enfermedad profesional, o la generada por la relación laboral y que te produce el tipo de enfermedad. Eso es una enfermedad profesional. El resto son las enfermedades no profesionales o enfermedades comunes. Siendo eso así, y estando en el tema de la pandemia, está la discusión de quién le paga la incapacidad al trabajador. Desde mi punto de vista, como esto es un derecho social, existe un principio que es el principio del indubio pro operario, así como existe en materia penal el indubio pro reo. En materia de derecho de trabajo hay un principio donde tú aplicas la interpretación o la norma más favorable a la relación obrero-patronal, y que en este caso a la que aplique al trabajador. Siendo esto así, debiera ser compensado del fondo de incapacidad que establece el artículo 200. Y no hay de otra manera, eso que está diciendo la ministra, que lleguen a acuerdos, que tiempo compensatorio, que esos tiempos compensatorios no están en el Código de Trabajo, eso se da en el sector público, que lleguen a un entendimiento que lo descuenten de la vacación, eso no está en la legislación laboral. O la ministra no sabe lo que está hablando, o no sé qué intenta promover. Lo cierto es que en la medida que ella no concerte
lo que ella no tenga la capacidad de convocar a los verdaderos actores que representan a los trabajadores de este país y no a falsos profetas, pues ella va a seguir cometiendo este tipo de errores y este tipo de desmanes. Por un lado va ella, por otro lado va su asesor legal, y en fin, así mismo va el manejo de las relaciones obrero-patronales en nuestro país. ¿Ya? Tú has dicho una verdad, Martín, como una catedral. Una cosa es la economía que crece del país, que eso es pura y mera macroeconomía, y la otra es la economía del ciudadano, la economía del bolsillo. Esa es la que realmente marca un crecimiento y un desarrollo social. Y tú has mencionado la industria, la logística y puertos y todo esto, que son sectores que no tienen mucha empleomanía. Realmente, porque todo está muy mecanizado, todo está muy automatizado, no requieren de tanta mano de obra como sí, por ejemplo, el comercio al por menor, toda una cantidad de la agricultura, y eso está de capa caída. Y ahí es donde está precisamente el meollo de todo esto. Es decir, cuando los sectores no crecen de manera pareja, ¿sí? Entonces, y se concentra solamente en un solo sector económico, que es precisamente el que no aporta mucha oportunidad de empleo, pues lamentablemente el crecimiento es una metáfora, pues es una cosa, tú sabes, muy aérea lo que ocurre con esas cifras de crecimiento, porque a mí me pueden decir que el país puede crecer un 3%, 4%, pero ¿cómo se traslada eso al ciudadano común, al empleo? ¿Cómo se traslada a la reactivación económica de la pequeña y mediana empresa? Porque este es un país cuya productividad está concentrada en la pequeña y mediana empresa, no en las grandes empresas. Las grandes empresas son otro universo totalmente distinto al que vive el común de la gente. Y el común de la gente necesita empleo, productividad, consumo y posibilidad de producir bienes y servicios. Y eso no está ocurriendo en Panamá, lamentablemente. Dice que el desempleo, la tasa de desempleo de 18.5% en septiembre de 2020 bajó a 14.5% en junio del 2021. Bueno, pero sigue siendo altísima. Hay que ver si es cierto las declaraciones de ellos, ¿no? Un país que tuvo el desempleo en apenas el 3%, el 4% hace 5 años, 6 años. Inclusive. Y que en los últimos 2 años casi 130,000 personas dejaron de buscar trabajo, lo que reduce la población económica activa. Y eso es lo que dice Quevedo. Quevedo no sé quién es. Dice que los desocupados... Es un consultor. Los desocupados disminuyeron en 89,000. Rafael Quevedo, ¿no? Rafael Quevedo. 89,933, de los cuales 66,502, que es el 74%, es resultado de la reducción de la población económica activa. Además, se crearon 23,431 empleos y la planilla estatal aumentó en 40,621 funcionarios. Mira, Nicola, hay una encuesta de mercado laboral al 21 de diciembre del año pasado, la cual refleja que el desempleo de Panamá se registró una tasa del 11,3% a octubre pasado, mejorando respecto al 18,5% de septiembre del 20, pero lejos del 7,1% de agosto del 19, en realidad antes del tema del inicio de la pandemia. La última medición prepandemia con los jóvenes como el grupo más afectado por la falta de trabajo, específicamente a los jóvenes. La tasa de informalidad, por su parte, se sitúa en un 47,6%, casi el 50% de la población económicamente activa, mostrando un leve aumento de 2,7% porcentuales respecto al año 2019, que estaba en 44,9%, de acuerdo con los resultados
de la encuesta del mercado laboral realizada de manera presencial el pasado octubre, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República. Entonces, eso es lo que te puedo señalar en ese orden. Vemos una tasa alta como de desempleo, como lo dijo el don Hugo Santaromita, y vemos una situación que está afectando específicamente a la juventud. Y con el inicio de este año, en los visos que va, sin un plan de reactivación económica, donde específicamente los sectores que generan y crecen y producen empleomanía, entiéndase la construcción, entiéndase la pequeña y mediana empresa, que es la que se ha visto más afectada con el tema de la pandemia, pues no vamos a tener un incremento, al menos por los primeros 6 meses, de un incremento de la empleomanía y una reducción del desempleo. Por el contrario, vamos a tener un incremento de del empleo informal. Y eso afecta a otras cosas como el seguro social y demás. Bueno, yo pienso que quizás las cifras pueden ir más abajo, porque la situación se siente muy tensa en todo lo que es referente a empleos y bueno, esperemos que... Dice que muchas personas se han dedicado a mantenerse con lo que le está dando el gobierno. O sea que esperemos que no los malacostumbren. Bueno, es que eso es lo que está pasando precisamente, por eso es que ha engordado muchísimo la planilla estatal, y es que se ha sabido, no solamente reciben 5,000 balboas mensuales en gastos de movilización, $600 de dieta por cada reunión y les pagan las licencias con sueldo. Los representantes del corregimiento del distrito de la ciudad de Panamá tienen asignados 204 vehículos de todo tipo en 23 de las 26 juntas comunales. Imagínense esta situación, un promedio de casi 8 vehículos por cada junta comunal. Solo la junta comunal de Tocumen tiene 23. La de Chorrillo compró una Toyota Fortuner de lujo por 48,000 en 2020, en plena pandemia. ¿Qué necesidad hay de eso? Ajá, en plena pandemia. Y la de Las Cumbres tiene otra igual, modelo 2022. Así que en esto es que se van los impuestos, y por eso, y mucho más derroche por otros lares, este gobierno nos ha endeudado y nos sigue endeudando en más de 13,000 millones de dólares. Y la deuda sigue además imparable, ¿no? Que ese es el otro punto, ¿no? O sea, el gobierno se va a seguir endeudando, porque no está teniendo el ingreso suficiente con esas multinacionales. Porque no se está ajustando el cinturón, don Hugo, porque no está siendo eficaz y eficiente en lo que debe ser. Totalmente ya está permitiendo, y lo que está generando y lo que se está observando es un profundo desgobierno. El tema de las movilizaciones, el tema de las dietas, el tema de todo este tipo de situaciones, lo que genera un profundo desgobierno. Por eso es lo que está pasando. Claro, un gasto público desmedido totalmente. Y esto lo que está provocando es que el país acumule unos pasivos que los van a pagar solamente las nuevas generaciones. Le están dejando un país endeudado a las nuevas generaciones, que van a tener que cargar con toda esa cantidad de moratoria que van a tener encima todos los panameños. Ese es el gran problema, que van a ser nuestros descendientes los que van a tener que cargar con esa deuda y con ese lastre encima, que lo que están es sembrando sencillamente un país arruinado, un país endeudado, que se va a arrodillar cada día más al Fondo Monetario Internacional, que se va a arrodillar más a los organismos multilaterales, etcétera, etcétera. Y eso es lo que va a pasar, lamentablemente, porque un país que no estimula la industria, porque aquí no hay industria, aquí no se produce ni un solo alfiler en este país, solamente hay sector primario, que tú lo has mencionado, Martín. El sector primario, ¿cuál es? La agricultura, que de paso también está en el suelo, ¿sí? La ganadería, que prácticamente no existe, la ganadería, porque además tienen un ganado para doble propósito, para leche y para carne, y eso es la primera vez que se ve en el mundo, aquí en este país, cuando hay ganado para leche y ganado para carne. Exacto.
porque hay ganado para carne y ganado para leche. Para eso es que, porque hay diferentes tipos de razas y de sementales, unos para un tipo de propósito y otros para otro. Pero es que además de eso, no se está produciendo nada y lo poco que se produce se va para el exterior. El café, no sé qué, o sea, ¿dónde está? Y tras eso, Hugo, los campesinos que le venden, los productores que le venden lo poco que producen al gobierno, que lo pactan a un precio y se lo terminan pagando a otro precio más bajo del pactado, lo cual desincentiva ese sector y desincentiva a esos productores. Y entonces no es más que una pillería. Y el productor, en vez de ya se desanima, como tú lo dices, ¿y qué pasa? Abandona el sector productivo y se dedica a importar y se convierte en otro importador, se canibaliza mucho más el mercado porque entra a la competencia de la canibalización, a la competencia de la importación, se encarecen los productos y bueno, y este es el resultado. Este es el resultado. Pasa con todo, pasa con todos los... No puede ser que en Panamá la comida sea tan cara. Tan cara. A mí me dicen que en España, por ejemplo, se hace un súper con menos de la mitad de lo que se gasta aquí. Sí. Mensualmente. ¿Cómo es posible que las medicinas sigan con este desbarajuste al que nadie le quiere poner control? Nadie le quiere poner control al tema. Es otro tema. Sí, a eso nadie quiere. Todo el mundo está especulando con el tema de las medicinas y no hay gobierno que le diga, aquí estamos nosotros y vamos a ponerle un parado a esto. Sí, nadie lo hace. Sí, señores, yo tengo lamentablemente, don Hugo y Nicola, como le dije al inicio, que retirarme, así que los dejo porque tengo una audiencia a las 9 de la mañana y nos vemos Dios mediante mañana. Les deseamos todo lo mejor y éxitos de la audiencia, Martín González Barría. Chao, gracias. Enhorabuena. Hugo, mira, el tema de las medicinas, tú sabes que eso es una mafia. Claro. Tiene que ser una mafia, es que es una mafia. Es una locura. ¿Quién ha aparecido por ahí, hombre? Apareció don Alfonso, el conde de Vigo, ¿dónde está? Que no lo veo. Alguna hamburguesa tenía que tener en la boca. Él aparece, pero no se muestra. Él aparece, no se muestra alguna hamburguesa o alguna papita frita por ahí. Se parece al Fantasma 33. Sí. Se parece al Fantasma 33. Ajá, que él amenaza con aparecer, pero nunca está en ningún lado, ¿no es así? Me metí para escucharlo, porque como siempre Bolo me manda el programa después y a veces es mejor escucharlo ahora, ¿verdad? Además estaba esperando que se metiera y a mí se me había olvidado decirle a Nico que yo había invitado a Mochi Stud, que es politólogo. Pero parece que tuvo problemas con la conexión. ¿Y de qué se iba a tratar el tema? Bueno, sobre política, él lo han entrevistado varias veces. Como no lo coordiné con Nico, así que mejor mañana entonces ¿Sabes que don Hugo Santaromita ya está casi listo para una embajada, un consulado en el gobierno de Agustín Sosa Peñalba, ¿no? No lo dudo, para nada. Yo le puse como condición que me deje tener a mis emplanillados, porque si no, eso no camina. Así no sirve. Yo tengo que tener a mi equipo emplanillados. Bueno, ya lo voy descartando entonces cada uno, uno por uno. Vamos descartando la parrilla. Ya a mí me votó si lo que tenemos que limpiar esta vaina no es para estar haciendo fiesta, hay que meter preso un poco de gente sin vergüenza. Pero espérate, mira, tú estás diciendo que Hugo no tiene la capacidad de hacer un buen trabajo como embajador o cónsul. No, pero es que Hugo está pidiendo planillas. Ese es el punto, tiene capacidad, pero viene con actos de corrupción ya sin siquiera haber entrado. Porque acuérdate que eso se nos pega de los dirigentes. Pero pruebe por lo menos, don Agustín, pruebe. Para ver cómo le va. A ver, si un medio se da cuenta y lo saca. Ya estos ensayos y errores lo hemos vivido. Estos ensayos y errores lo hemos vivido ya todos los días hasta el día de hoy. Así que, ¿para qué si un medio se da cuenta, entonces me sacas. Sí.
Ay, listo. Por supuesto. Oye, hablando del tema de las medicinas, sí, eso es una O si no, mafia. hago como bonito, miro para otro lado. Quedarías igual, mira, decepcionante. Pero sí, Nicola, sí, Nicola, lo de la medicina es algo terrible. Dígame, señor. Ayer estaba viendo en YouTube la ascensión al poder de Pérez Jiménez en Venezuela, el dictador. Y fíjate cómo es toda la de corrupción, ¿no? Como él no tenía la edad para ingresar al ejército, fue donde el cura, y el cura le alteró la edad a 17. O sea, fíjate, ¿desde cuándo estamos hablando? Y ya la corrupción existía hasta en el cura. Esto es una locura. Pero él hizo un gobierno ejecutando obras grandes de infraestructura y la gente estaba feliz. Hubo un desarrollo en Venezuela increíble por lo que vi. Sí, pero es que la infraestructura de la cual gozó la democracia fue la que construyó Pérez Jiménez, precisamente. Correcto, barriada, toda obra del Pérez Estado. Jiménez hizo el teleférico, el cable que va hacia el Cerro del Ávila, que tiene 800 metros de altura y que es el Cerro de Caracas, un cerro gigantesco, verde todo el año. Hizo el paseo de los próceres, llenó el país de autopistas. Sí. Venezuela es un país con autopistas en todo su territorio nacional, pero autopistas de verdad. Y él utilizó inclusive a muchos presos para que hicieran todo esto, ¿no? No. Ahí aclararon que el que vino posterior, que no recuerdo el nombre, fue el que utilizó los presos, pero él no utilizó presos en ningún momento. Ahí lo aclararon. Bueno, Pérez Jiménez fue un militar que estudió ingeniería y planificación en la Escuela Militar de Chorrillos, en el Perú. Y fue un hombre formado para construir. Lo que pasa es que en medio de ese montón de obras, él endeudó mucho al país, muchísimo. Él salió del gobierno derrocado por una junta militar. Él huyó hacia República Dominicana y luego a España, donde murió. Él quedó viviendo cómodamente en Marbella, en la costa de Marbella. Y él pues sencillamente dejó muy endeudado al país, independientemente de cómo se le vea, si es bueno o malo. Lo importante es que él montó la infraestructura del país, de la cual gozamos durante 40 años de democracia, porque la democracia en Venezuela comenzó en 1958 y finalizó en el 98 con la elección de Hugo Chávez. Literalmente fueron 40 años exactamente de democracia estable que hubo en Venezuela. Y con Chávez, que fue electo democráticamente, pues Chávez comenzó a destruir esa democracia como la conocíamos nosotros, una democracia estable de cada 5 años sin derecho a la reelección inmediata. En fin, eso era el modelo venezolano, que lamentablemente se fue a pique, ¿no? Yo pienso que Chávez... No, sí, dime. En Panamá se han endeudado y no han hecho nada. Bueno, en Panamá se han endeudado y han aumentado el gasto público, y es lo peor que puede hacer un país, endeudarse por el intermedio del gasto público, porque el gasto público es simplemente emitir deuda, emitir bonos, pedir prestado. Pero con excepción de Martinelli, que cambió definitivamente, oye, no hay que negarlo, el presidente que más obras hizo aquí, en este país, fue Martinelli. Bueno, sí. Es que yo comparo a Martinelli con el Pérez Jiménez nuestro de hace 40 y pico de años, porque Pérez Jiménez gobernó entre el 52 y el 58, y en 5 años hizo lo que nadie hizo, nadie anteriormente había hecho.
Con la democracia, ¿qué pasó? Llegó el petróleo subió de precio, estructuraron muy bien la industria petrolera, que hasta el año 75 estaba en manos de las concesiones extranjeras, entre los norteamericanos con la Exxon y con Mobil y con Shell, y porque tenían el territorio dividido en zonas de explotación, y también estaban los gringos de British Petroleum y de Conoco y de una cantidad de empresas que habían ahí, que eran, digamos, las que sonaban en aquel momento. Pero en el año 75, Carlos Andrés Pérez nacionalizó la industria para beneficio de los venezolanos, porque hay que reconocerlo. Cualquiera diría que ¿por qué va a estar estatizando? Pero es que el modelo de estatización de petróleos de Venezuela fue un modelo de empresa pública con funcionamiento privado, ¿sí? ¿Sabes? Lo que se pretendió hacer en Panamá a través del Ministerio de Rojas Pardines y jamás ha funcionado. Exactamente. Entonces, Petróleos de Venezuela, PDVSA, que al principio se llamó Petroven, solo que le cambiaron el nombre porque ya ese nombre encontraron que estaba registrado por otra persona, lo cambiaron a PDVSA. PDVSA se convirtió en la cuarta empresa pública más exitosa del mundo, e incluso hasta el punto de que compró la Citgo en los Estados Unidos, compró la Veva Oil en Alemania, tuvo yacimientos petroleros en Estados Unidos, tuvo una red de gasolinerías de aproximadamente 200 gasolineras en toda la costa este norteamericana, y toda esa estructura se vino a pique, la destruyeron hasta el punto de que PDVSA hoy en día no es ni la sombra, porque además en el año 2000 a Chávez se le ocurrió salir al aire en una transmisión nacional para despedir a los 20,000 trabajadores de PDVSA, para meter luego a sus aliados, a los suyos, con la consecuente politización de una empresa que hasta el momento era un Estado dentro del Estado, literalmente, funcionaba a la perfección, y bueno, el resultado es que ya hoy en día Petróleos de Venezuela produce apenas 300,000 barriles diarios contra 3,5 millones que producía en su mejor momento. ¿Ustedes se imaginan una producción de 3,5 millones a $60 el barril? O sea, imagínense el chorro de plata que le entraba a Venezuela. Imagínense eso. Y el principal comprador era los Estados Unidos. Olvídense de China y de Rusia y de nada de esa vaina como es ahora, que le mandan barriles a Cuba con factura a futuro. Imagínate, con factura a futuro, para que la pague cuando le dé la gana, solamente por su solidaridad ideológica. ¿Cómo así? Sí, ¿a costa de qué? Bueno, del hambre y la miseria que está viviendo un país como Venezuela actualmente, donde han huido más de 6 millones de venezolanos porque no tienen qué comer, no tienen cómo tratarse las enfermedades crónicas, no hay nada para tratar el cáncer, para tratar las enfermedades renales, las máquinas no funcionan. Hace poco un amigo, un hermano de una prima mía falleció, una prima política, falleció porque no tener un tratamiento para el problema cardíaco. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por eso es que ha habido tanto éxodo, tanta diáspora, una diáspora tan grande, porque lo que buscan es sobrevivir en un país que no les garantiza ni la más mínima condiciones de vida. Hugo, ¿tú no crees que a ellos les conviene? No tanto ponernos a Maduro, no tanto eso, sino la necesidad de sobrevivir en una situación que se ha convertido en una cosa adversa totalmente a los ciudadanos de menores recursos. Y aquí yo no estoy hablando ni de socialismo, ni de capitalismo, ni nada, sino de humanidad, que es lo que falta en un régimen como el de Maduro. Y eso se repite en Cuba, eso se repite en Nicaragua, se repite en los países donde el comunismo ha tratado de operar y ha sido un total fracaso. Esa es la realidad. ¿Tú no crees que a ellos les conviene tener el país así? Pues si no, ya lo hubieran arreglado hace tiempo.
Bueno, les conviene tenerlo así, Nicola, porque sencillamente ellos no son políticos, ellos son unos delincuentes. Lo que gobierna en Venezuela ni siquiera es una dictadura. Lo que gobierna en Venezuela es un narcorrégimen criminal, Sí. controlado por las mafias, pero con las mafias del narcotráfico. ¿Sí? Allá hay un cartel llamado el Cartel de los Soles. Ajá. El Cartel de los Soles es por los soles de los militares, ¿no? Ah, ok. Soles de los militares, que está controlado, cuya cabeza principal es Diosdado Cabello, el número 2 Sí. del Sí. régimen, el que realmente mece la cuna aquí Sí. en Venezuela. Bueno, está la destrucción que hicieron de la industria petrolera, que ahora lo que están haciendo es sobrevivir con el narcotráfico. Han dejado entrar a la guerrilla colombiana a Venezuela. Yo te puedo mandar una infografía de dónde están colocadas las bases. ¿Con qué motivo? Ajá. Las ¿Con bases qué rusas, motivo dejaron entrar a la guerrilla colombiana? porque les conviene, es el negocio del narcotráfico. Ok, verdad, sí. Venezuela está controlada por varios cartelitos que son coordinados con un cartel que opera desde el gobierno, que es peor aún, porque si el cartel opera desde el gobierno, imagínate el control que tienen del Estado, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo. Pero además de eso, están devastando el país, extrayendo el oro de un territorio donde no pueden sacarlo porque son reservas naturales de Venezuela, son parques nacionales en los que está prohibido meterle la mano adentro. Bueno, sí. Están extrayendo todo el oro y se lo están llevando furtivamente a Irán, a Turquía y a los Emiratos Árabes. Tú sabes que ellos en Venezuela extraen el oro, hacen los lingotes, ¿no? Pero no les ponen lo que llaman el sello. El sello de origen. No se lo ponen. Porque como es un oro ilegal, extraído de manera ilegal, porque la Constitución dice que todo el subsuelo venezolano, lo que hay en el subsuelo venezolano es propiedad del Estado venezolano. Y ellos, bueno, como unos delincuentes han hecho desastres. ¿Hay mucho oro? Muchísimo oro. Mira, el sector de Guayana, que es donde está que queda al sureste de Venezuela, es el territorio más antiguo del planeta. Se dice que es de la era terciaria. Y eso significa que eso está lleno de oro, de plata, de bauxita, de manganeso, de coltán. ¿Tú sabes qué es el coltán, no? No. El coltán es el material con el cual se hacen estos aparatos. Los celulares. El coltán. El coltán lo están demandando en el mundo de una manera extraordinaria. Y la fuente más importante probada de coltán es Venezuela. Okay. Para hacer los dispositivos móviles, para hacer televisores, las cubiertas de los teléfonos. Bueno, uranio, que están los iraníes metidos en Venezuela descaradamente enriqueciendo uranio. Pero eso es ilegal, ¿no? Eso es ilegal, convirtiéndolo en plutonio. Al enriquecerlo, lo transformas en plutonio y lo transformas en un arma nuclear. Exacto. Acuérdate que Irán está sancionada por la Agencia Internacional de Energía por estar enriqueciendo uranio de manera ilegal. Eso está prohibido. Pero entonces ahí no se puede meter nadie con el tema del uranio que están sacando de Venezuela. No, nadie. Hasta allá tampoco no pueden entrar. No, entra, pero es que han encontrado las maneras de hacer su mercado paralelo, evadiendo las sanciones económicas. Es que también Estados Unidos se hace el loco, independientemente de que haya puesto las sanciones. Estados Unidos muchas veces se ha hecho el loco. Por ejemplo, los cargueros petroleros venezolanos no pueden salir más allá como Venezuela está vetada, está sancionada, los cargueros venezolanos
no pueden salir más allá de la plataforma marina venezolana, porque inmediatamente los capturan y los incautan y se los llevan detenidos a todos, porque no pueden hacer absolutamente nada. ¿Qué han hecho? Vienen barcos iraníes del Medio Oriente, pasan meses navegando, llegan a Venezuela, a mar territorial venezolano, montan el petróleo y regresan cargados de petróleo allá, y allá lo revenden. ¿Sabes? Okay. ¿Y ellos Pero en el petróleo han quedado sin petróleo? Bueno, ¿O eso es cuento? Bueno, sí, prácticamente no hay petróleo. De hecho, en Venezuela, O sea, que esa fama de que Venezuela iba a ser que tenía petróleo y petróleo y petróleo, o sea, ¿eso se acabó? no, sí lo tiene. Venezuela tiene las reservas probadas más grandes del mundo. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? ¿Que la cerraron? La extracción de petróleo. La extracción de petróleo la arruinaron. Porque hace 20 años, 15 años, antes del régimen chavista, funcionaban en Venezuela 80 taladros de extracción de petróleo en distintas zonas de extracción en todo el territorio nacional. Hoy en día funcionan 2 taladros. ¿Y eso por qué? Por falta de mantenimiento, por incapacidad, por todo, por incompetencia, por todo, porque metieron a políticos a trabajar en la industria petrolera que no saben absolutamente un toche de nada, ¿sí? Y los pusieron a trabajar amigos del gobierno que no entienden de la industria petrolera, salieron de todos los ingenieros competentes que habían. ¿Y dónde están esos ingenieros venezolanos? En Colombia, en Ecopetrol, en Pacific Rubiales, que son 2 de las grandes empresas, la estatal y la privada. Están en Kuwait, están en Alemania, están en los Estados Unidos, están en Reino Unido. ¿Pero como independientes contratados por las grandes empresas venezolanas, extranjeras, petroleras? Porque es fama para Venezuela que quienes han manejado mejor el petróleo son los venezolanos, porque incluso la OPEP fue creada a instancias de los venezolanos. La OPEP la creó un venezolano llamado Juan Pablo Pérez Alfonso, que en los años 60 del siglo pasado era el ministro de Energía del gobierno de ese momento. Y como ellos tenían tanta voz en el mercado petrolero, Venezuela, él propuso la creación de un cártel de precios llamado Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Y le hicieron caso y se constituyó la OPEP, que es la que carteliza los precios, ¿no? De acuerdo a los niveles de producción, etcétera, etcétera. Bueno, hay petróleo en Venezuela. Lo que ha decaído es la extracción del petróleo, hasta el punto de que en Venezuela, insólitamente, Nicola, Alfonso, se está importando gasolina. Ay, cuando nunca. Una cosa que jamás había ocurrido. En Venezuela se destilaba el petróleo, se procesaba el petróleo y se hacía gasolina. ¿Y esto no tendrá que ver algo intencional, que estén haciendo eso, que solamente estén funcionando 2 taladros, para ellos quedarse con el control, para alguien quedarse con el control de toda esa reserva? O sea, no tiene... Hay un poco de todo, Hay esa intencionalidad de entregarle el país a intereses extranjeros, pero intereses extranjeros oscuros. Porque si a mí tú me dices que... Hugo, lo que pasa es que yo no sé si es que como el petróleo se vino abajo al piso, en ese momento ellos no le prestaron atención, no lo querían invertir en todo esto pozos petroleros y se dedicaron a robar, pues entonces la verdad que no hay una explicación. Descuidaron por completo la primera industria que tiene Venezuela. Bueno, sí, es que yo hubiera preferido invertir que robar, ¿no? Obviamente. Yo hubiera preferido seguir invirtiendo incluso en energías alternativas, ¿sí? Como la eólica, como todo esto que hay hoy en día que permite tener energía alternativa.
de eso es que ese era el instrumento de ellos conseguir dinero fresco a cambio de petróleo y otras cosas más, no me explico. Que es rarísimo. Es que ellos nunca han sido políticos. Estos políticos todos fueron unos políticos improvisados que llegaron al poder primero mediante un intento de golpe de Estado en el año 92, que fue aplacado rápidamente por el gobierno de Carlos Andrés Pérez, que de paso el gobierno de Carlos Andrés Pérez también estaba en muy mala situación de imagen, tenía ya muy mala imagen, pero al menos se aplacó aquel intentona golpista que hubo en el año 92, pero regresaron en el año 98, los liberó el presidente Caldera, lo sacó de la cárcel a Hugo Chávez. Hugo Chávez salió de la cárcel como un mártir, porque lo que crearon fue un mártir, ¿sí? La gente se creyó el cuento del mártir, y ahí ves que fue electo por una mayoría abrumadora en el año 98. La gente quería cambio, y ahí fue donde Chávez olió el panorama y dijo, este es mi momento. Pero además de eso, como estoy aliado a Cuba, como estoy aliado a Fidel, como él era un títere de Fidel, porque realmente él era un títere de Fidel, porque Fidel quería meterle la mano al petróleo venezolano desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque, por muy sencillo, cuando la Unión Soviética dejó de asistir a Cuba y dijo, se acabó, y llegó lo que llaman en Cuba el periodo especial. ¿Ustedes se acuerdan de eso? ¿Te acuerdas, Alfonso? No sé cuál es. El periodo especial donde se racionó todo, la luz, el agua, la comida, todo, porque Unión Soviética dejó de asistir a Venezuela, y además la caída de la Unión Soviética provocó que Cuba se quedara sola en el mundo. Como esos tipos no han producido nunca absolutamente nada, entonces decidieron meterle la mano a Venezuela, adoctrinar a un teniente coronel llamado Hugo Chávez, ¿sí? Que fue varias veces a Cuba, y aquí lo tenemos perfecto, lo podemos manejar a nuestro antojo. Fidel tuvo 3 incursiones en Venezuela, 3 incursiones, y todas con la ayuda de una guerrilla venezolana que había en ese momento. Pero Fidel tuvo 3 incursiones en Venezuela que fueron aplacadas rápidamente. Una se llamó el Porteñazo. Fidel entró con unas tropas y ahí estaba Camilo Cienfuegos y estaba un poco de gente por Puerto Cabello. Otra se llamó el Carupanazo, por un pueblo en el oriente llamado Carúpano, ¿sí? Y otra no recuerdo el nombre, fueron 3. Y las 3 fueron cortadas de raíz, porque en ese momento había una Fuerza Armada Nacional que respondía a los intereses de la nación y no de una parcialidad política como es hoy en día. Cambiaron el credo de la Fuerza Armada Nacional, que pasó a ser una fuerza de defensa del país a fuera una defensa del régimen de turno, como todos los países comunistas. Y lamentablemente eso es lo que está ocurriendo en Venezuela. Disculpa, he ido mucho por Venezuela, pero es que si hay alguien que conoce bien este programa soy yo. Y por a mí eso... me parece muy interesante. Dígame, don Alfonso. Te preguntar a Digibolo si ya el tiempo se fue o todavía falta. No, o sea, 2 minutos. Yo acá con Hugo. Hugo, ¿tú no crees que ya entonces Cuba tiene el control de Venezuela, aunque esté ahí este tonto? No, Cuba tiene el control de Venezuela. De hecho, Cuba tiene el control. Fue claramente concebido. Se dice que Cuba mató a Chávez. Yo estoy con esa teoría. Yo tengo esa teoría de conspiración, que se entregó inocentemente, dije que me van a atender allá, y eso es. Ajá. Con ese aquí vengan y me lo matan. Con ese cuento que él no quería atenderse en el imperio. Entonces. Pero es que ¿para dónde iba a coger? Claro, él iba a coger inocentemente y para donde está la mejor medicina, la cosa, dice Fidel, dice Raúl, venga para acá. ¿Cómo no? Acá lo atendemos y acá le ponemos una inyeccióncita, no tenemos ni que pegarle un tiro ni nada, nada. Claro. Y acá murió. Es que la verdadera muerte de Chávez fue el 28 de diciembre de 2012 y su muerte la anunciaron como si hubiera fallecido en marzo de 2013. ¿Qué pasó? Que como él ya estaba fallecido,
él no podía tomar posesión en enero, porque él había ganado las elecciones en diciembre de ese año, enfermo y todo como estaba, ¿sí? Y ausente como estaba. Él las ganó, pero no pudo tomar posesión en enero de 2013, con lo cual ponen a Maduro como presidente provisional, sí. Y ya ahí comenzó la ilegalidad de Maduro, la inconstitucionalidad de Maduro, porque lo que correspondía era colocar por 30 días al presidente de la Asamblea de Diputados para que hubiesen nuevas elecciones, y esas no las ganaba Nicolás Maduro. De hecho, a partir de ahí comenzó a crearse la inconstitucionalidad de Chávez, porque incluso se sospecha de que Maduro es colombiano, que nació en Cúcuta. Y sí, se dice mucho de eso. En Venezuela, pero la Constitución colombiana reza lo siguiente: si toda persona nacida de un origen colombiano es considerado colombiano por nacimiento, de manera que Nicolás Maduro no tiene escapatoria, tiene doble nacionalidad, y la Constitución venezolana impide que se postule un ciudadano con doble nacionalidad. Tendría que renunciar a una de ellas. Esa es la realidad de Venezuela hoy en día. Vamos a hacer los miércoles de Venezuela, Hugo. Como quieras. Vamos a hacer los miércoles, está muy bueno, está muy interesante el tema, ya lo hemos hecho, porque hay mucho de qué hablar y mucho de qué aprender. Llegamos al final del programa en compañía de don Hugo Santaromita. Mi papá estuvo hoy con nosotros, Alfonso Castillero, mi nombre es Nicola Castillero, DJ Bolo también en los controles. Esto fue Trocha Abierta, le agradecemos su sintonía a través de la gran cadena exitosa a las 4 de la tarde por etvpanamá.com, en las redes de Trocha Abierta también, Trocha Abierta Panamá en YouTube, en Facebook. Y bueno, quedan en compañía del profesor Miguel Antonio Bernal con el programa Alternativa a través de la gran cadena exitosa a nivel nacional. Gracias por la sintonía, nos escuchamos mañana a la 1 de la tarde. Bye. Hemos presentado Trocha Abierta